En este vídeo, exploramos las soluciones y códigos de error relacionados específicamente con las fallas del compresor en los aires acondicionados de la marca Gree. Los códigos de error del compresor más comunes son: código E5, protección contra sobrecorriente del aire acondicionado. Código FE, mal funcionamiento del sensor de sobrecarga del compresor. Código H3, protección por sobrecarga del compresor. Código H7, protección por pérdida de pasos o desincronización del compresor. Código HE, protección contra desmagnetización del compresor. Código LD, protección por pérdida de fase del compresor. Código LE, protección por rotor bloqueado del compresor. Código P5, protección por sobrecorriente en fase del compresor. Código U1, mal funcionamiento del circuito de detección de corriente de fase del compresor. Código U2, protección del compresor contra pérdida de fase. Código U4, protección contra inversión del compresor. Las soluciones a los problemas mencionados anteriormente pueden ser: 1. Para problemas de sobrecarga del compresor, revise posibles falsas alarmas verificando las conexiones del sensor de sobrecarga, ubicado en la parte superior de la carcasa del compresor. Además, desconecte el sensor de sobrecarga del compresor de la placa electrónica, revise el estado de los cables y verifique en los pines del sensor de sobrecarga si hay continuidad con el equipo apagado. 2. Para problemas de sobrecorriente del compresor, asegúrese de limpiar los intercambiadores de calor de las unidades interior y exterior. Verifique el correcto giro de ventiladores y revisar que el equipo reciba el voltaje adecuado, y revise todas las conexiones del compresor. 3. Para problemas de desincronización, desmagnetización y pérdida de fase, desconecte el compresor de la placa electrónica, utilizando un multímetro en la escala de ohmios. Mida la resistencia entre los pares de pines del compresor. Los valores de resistencia entre cada par de pines deben ser iguales. Asegúrese de que el cable de conexión del compresor esté bien conectado. 4. Si aún no encuentra la causa del problema, se debe enfocar en el módulo electrónico IPM, Intelligent Power Module. Para verificar su correcto funcionamiento, siga estos procedimientos básicos de diagnóstico. 1. Desconecte el equipo de la electricidad. Recuerde que los capacitores pueden almacenar corriente. Use un multímetro en la escala de voltaje continuo para medir los extremos de los capacitores y asegurar que se han descargado. 2. Localización del circuito electrónico IPM. El circuito electrónico IPM está cubierto por aletas disipadoras de calor. Sus pines están conectados mediante 3 pistas independientes y un conector eléctrico a los 3 pines del compresor. 3. Alimentación positiva. Identifique la alimentación positiva de alto voltaje del circuito electrónico IPM. Para ello ubique la pista positiva desde los capacitores de alto voltaje de mayor tamaño hasta el circuito electrónico IPM. 4. Alimentación negativa. Identifique la pista negativa desde los capacitores hasta el circuito electrónico IPM. Para ello ubique la pista negativa desde los capacitores de alto voltaje de mayor tamaño hasta el circuito electrónico IPM. 5. Identificación de los puntos de salida, U, V, W. Estas pueden identificarse siguiendo las pistas desde los conectores del compresor hasta el circuito electrónico IPM. 6. Configure el multímetro en la escala de diodo. 7. El circuito electrónico IPM está compuesto internamente por 6 transistores IGBT, los cuales internamente contienen un diodo, que vamos a probar.
Empecemos con la prueba de integridad de los tres primeros diodos. A. Coloque la punta negra del multímetro en la entrada positiva del circuito electrónico IPM. B. Con la punta roja, mida los puntos U, V, W. C. Los valores de activación mínima de voltaje deben ser alrededor de cerca de 0.45 voltios para cada medición. D. La medida obtenida entre la alimentación negativa y cada pin U, V, W debe arrojar prácticamente la misma medida. Empecemos con la prueba de integridad de los últimos tres diodos. A. Coloque la punta roja del multímetro en la entrada negativa del circuito electrónico IPM. B. Con la punta negra, mida los puntos U, V, W. C. Los valores de voltaje mínimo de activación deben ser similares a los obtenidos anteriormente. D. La medida obtenida entre la alimentación negativa y cada pin U, V, W debe arrojar prácticamente la misma medida. 8. Si todo parece bien con el circuito electrónico IPM, se puede realizar la siguiente prueba. A. Conecte la placa electrónica a la electricidad, tomando las precauciones necesarias. B. Coloque el multímetro en la escala de voltaje de corriente continua en la escala de 400 voltios. C. Coloque la punta roja del multímetro en la alimentación positiva del circuito electrónico IPM. D. Coloque la punta negra del multímetro en la alimentación negativa del circuito electrónico IPM. E. El valor de alimentación dependerá de la alimentación de su placa electrónica, esperando valores alrededor de 150 voltios, para una alimentación de 110 voltios y aproximadamente 300 voltios, para una alimentación de 220 voltios. F. Si no aparece alimentación, el problema de la placa electrónica exterior se encuentra en la fuente de alimentación y no directamente en el circuito electrónico APM.